Bienvenidos a Nudo de Bruja. Te invito a escuchar la segunda parte de la historia paranormal vivida por mi familia. Alguna vez escuché decir a un experto en temas paranormales que las familias en las que hay mucho sufrimiento y dolor pueden llegar a ser un imán para entidades oscuras. Exactamente este fue nuestro caso, que duró desde nuestra infancia hasta nuestra juventud. Un largo tiempo, sin duda. Fue en esta etapa en la que vivimos todos estos sucesos, los ruidos, las apariciones, las voces, el miedo a la casa. Adelantaré esta historia hasta el momento en que nació Emiliano, el primer hijo de mi hermano. Su esposa, el niño y él vivieron en casa de mis padres por una temporada. Cuando Emiliano tenía alrededor de 3 o 4 años, se despertaba en las noches alterado, llorando, y apuntaba con su dedito hacia el closet, señalando aquello que le causaba terror. ¡Un oso! ¡Un oso!, decía el pequeño. Sus padres le decían que ahí no había ningún oso, que se quedara tranquilo. El niño no dejaba de repetir lo que veía. «Es un oso, mamá, un oso con dientes grandes y feos». Mi hermano se levantaba de la cama a prender la luz, y así el niño se pudiera tranquilizar. Le mostraban el cuarto para que viera que el horrible oso ya no estaba. Se quedaban así hasta que Emiliano se dormía. Ese episodio se repitió durante un tiempo. Quizá los rezos de su madre hicieron que lo que sea que fuera aquello se detuviera para siempre. Al menos para él. Al menos durante un tiempo. Por aquellos años, todos en la casa nos hicimos conscientes de que algo pasaba, pero que por alguna razón, aún no entiendo por qué, no nos habíamos dado cuenta antes. Tal vez esas cosas cobran fuerza poco a poco, porque se alimentan de nosotros, de nuestra energía, y en ese entonces la energía de mi hogar no era muy buena. Comenzamos a ver una sombra negra deambulando por la casa. Todos la vimos. Cuenta mi madre que una noche se encontraba platicando en la recámara de mi hermano con él y una de mis hermanas. No recuerda muy bien de qué hablaban, pero era una charla despreocupada. Repentinamente vieron cómo una sombra cruzó por la ventana. Alguien iba caminando por el pasillo y su silueta se vio reflejada en el cristal opaco. Se miraron los tres sorprendidos, pues perfectamente sabían que estaban solos. Más adelante se dieron otros encuentros con la misma entidad. Cada uno de nosotros tuvo su encuentro personal. Yo la vi cruzando el mismo pasillo en diferente ángulo. Ese día estaba con 2 de mis amigos platicando en el patio, de noche. De pronto, uno de ellos y yo guardamos silencio súbitamente. En su rostro adiviné que habíamos visto lo mismo. Él rompió el silencio y me preguntó, ¿lo viste? Y asentí con absoluta premura. Después le conté que no había sido la primera vez que se veía. Lo puse al tanto de los hechos hasta el momento. Una de las gemelas la vio a través del espejo, cuando se estaba peinando. Venía hacia ella, esa sombra negra, avanzando de frente. Todo pasó muy rápido. Volteó para ver lo que estaba allí y ya no había nada. Ella misma es madre de Daniel, mi segundo sobrino, y cuando dio a luz
se fue a pasar la obligada cuarentena a la casa de mis padres. Así no estarían solos. Entonces, en un día común, cuando el bebé dormía su siesta en el cuarto de las mujeres, la otra gemela, que se encontraba en otro lugar de la casa, se dirigió a ese dormitorio y al entrar observó claramente cómo una sombra negra de forma humana estaba a un lado de la cuna de Daniel, asomándose, viéndolo detenidamente. Ella no supo cómo actuar, y cuando menos lo pensó, esa cosa había desaparecido. Al pasar esos 40 días, ellos regresaron a su hogar habitual. Sin embargo, seguían regresando a visitarnos frecuentemente. Cuando Daniel estuvo en edad, aproximadamente a los 2 años y poco más, dominó por completo el arte de ir al baño por sí solo. Así que ya no se hacía durante el día, ni tampoco en las noches. Todo estaba resuelto. Fue una temporada que se quedaron algunos días con mis padres. Daniel se encontraba jugando en la casa, y como a veces sucede, le dieron ganas de ir al baño. El niño corrió, empujó la puerta para entrar, y a los pocos segundos salió del baño asustado. Su carita lo decía todo. Mi madre, que lo veía, se acercó rápido para ver qué sucedía. Notó que el niño no había hecho del baño. Todavía brincaba de aquí a allá por las ganas. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Por qué no hiciste?, lo cuestionó mi madre. El pequeño no supo qué responder. Solo le dijo que no quería ir, y el terror seguía plasmado en su rostro. Algo había pasado, porque él decidió hacerse en los pantalones. A partir de ese día, Daniel ya no quiso ir al baño por sí mismo. A veces prefería hacerse en la ropa. Su madre naturalmente se preocupó, porque él ya había aprendido a ir al baño. No debía existir problema con eso. Ya no. Tanto mi madre como su madre lo empezaron a obligar a ir al baño, porque no entendían qué sucedía. Casi todos los días tenía accidentes porque por voluntad propia no quería meterse ahí. En las ocasiones en que mi madre o mi hermana lo llevaban al baño, el niño les pedía que no se fueran de su lado. Mientras hacía sus necesidades se le notaba nervioso, impaciente por terminar, asustado. Terminaba, se subía los pantalones rapidísimo y salía corriendo del lugar. Sus accidentes se prolongaron incluso en las noches. Había un retroceso en sus avances, y nadie entendía por qué. Hasta que en una ocasión, cuando ya el tiempo había pasado y Daniel tenía aproximadamente 3 años y algunos meses, mi madre le preguntó: «Daniel, ¿por qué no quieres ir al baño? ¿Por qué te da miedo?». A lo que mi sobrino le respondió: «Es que cuando voy, está un viejo ahí en el baño, y me ve, y me ve». «¿Y qué te hace el viejo? ¿Te dice algo?», añadió mi madre. «No», respondió Daniel, «solo me pela los dientes así». Mi sobrino hizo una mueca mostrando los dientes y haciendo una cara fea. «Pero no me muerde, mamá». Definitivamente no lo esperaba. La respuesta del niño dejó a mi madre helada, sin saber qué decir. ¿Qué demonios estaba viendo Daniel durante todo ese tiempo? ¿A quién? Era un viejo que le mostraba los dientes, pero no lo mordía. ¿Qué clase de dientes veía? Eso fue espantoso. Cabe mencionar que la palabra viejo que usó Daniel puede tener un significado terrorífico en mi pueblo. Depende del contexto en el que se use. Las abuelitas y las mamás nos asustaban de niños con el viejo del costal. Es la equivalencia a decir
ahí viene el coco. En nuestras mentecitas de niños, el coco o el viejo del costal son monstruos que pueden venir y llevarte para siempre. Por eso creo que mi sobrino usaba la palabra viejo para describir algo horroroso, con dientes grandes, que lo asustaba en el baño. Durante un tiempo, este niño tuvo los mismos problemas ya mencionados anteriormente. En la familia creemos que su vivencia de terror le afectó mucho, alterando esta parte tan fundamental de su desarrollo. Afortunadamente, en la actualidad, este asunto personal de Daniel se encuentra más que resuelto. Ahora, adelantemos un poco el tiempo. Emiliano y Daniel jugaban un día por la casa. De pronto, el primero se dirigió al baño que se encuentra a un lado del cuarto de las gemelas y mío. Este baño tiene una puerta de mampara en color blanco, con marco de aluminio dorado. Daniel siguió a Emiliano hasta el fondo del sanitario dejando la puerta abierta. Hasta este punto fue todo lo que vi. Después me distraje en mis asuntos. Más tarde comenzaron a gritar. Casi tan pronto como los escuchamos acudimos a ver qué sucedía. En el momento en el que mi madre y yo llegamos, la puerta se abrió. Ellos salieron muy asustados preguntándonos si alguna de nosotras estaba sosteniendo la puerta para que no pudieran salir. Por supuesto les respondimos que no. Realmente acabábamos de pararnos cerca del baño en el instante en que los escuchamos gritar. ¿Qué pasó?, preguntó mi madre. Entonces Emiliano respondió. Cuando terminamos, nos íbamos a salir del baño, pero la puerta estaba cerrada. La quisimos abrir, pero no pudimos porque alguien la estaba atorando con sus manos. Vimos unas manos agarrando la puerta. Pensamos que eran ustedes. Daniel ratificó la versión contada por su primo, asegurando que él también había visto esas manos. Durante el transcurrir de los años, tuvimos más encuentros con esa sombra negra. Lo que llegamos a notar es que siempre se aparece en los mismos lugares, en el baño y cuarto antiguos, y camina por el mismo pasillo. Parece ser un eco atrapado en el tiempo. No recuerdo exactamente en qué año aconteció lo que voy a contar. Sucedió en una época en que mi abuela materna se enfermó de gravedad. La habían llevado a varios doctores sin tener ningún éxito en su diagnóstico. Ella no mejoraba a pesar de los tantos medicamentos que tomaba. Pasaron varios meses y su condición seguía en declive. Ante la desesperación, algunos de sus hijos decidieron llevarla con un brujo o santero. La verdad desconozco cómo se autonombra este hombre. Decirle brujo o santero les formará una idea a todos ustedes. Al llegar al lugar, mi abuela y mi madre pasaron a un cuarto donde él hacía su trabajo. Tomaron asiento, se saludaron y le dijeron brevemente el porqué de su visita. Querían saber si el estado de mi abuela se debía a algún trabajo de brujería o definitivamente tenía alguna enfermedad que no habían podido detectar los médicos. El hombre le preguntó su nombre, fecha de nacimiento y le hizo tomar un mazo de cartas que debía repartir en 3 tantos. Con esto, la consulta pronto arrojó respuestas. Mi abuelita no tenía nada de lo que pensaban. Le mencionó que sí estaba enferma y que pronto un doctor le encontraría su remedio. Mientras, mi madre estaba en silencio, expectante. El brujo se dirigió a ella diciéndole: ¿No quiere usted que le lea sus cartas? Mi madre le dijo inmediatamente que no quería, que solo iba acompañando a su mamá. Entonces el brujo agregó: es que a usted le veo algo muy interesante. Déjeme leérselas. Al fin de cuentas ya está usted aquí. Mi madre lo pensó un momento, y bajo el mismo razonamiento aceptó. Ella me cuenta que fue por curiosidad, pues nunca le habían leído las cartas. Además no creía en ese tipo de cosas.
Dice que su primer pensamiento fue no decirle nada sobre su vida, ningún detalle que le sirviera al hombre para que le adivinara su suerte. Lo único que le dijo fue el nombre y fecha de nacimiento. Cuando el brujo fue sacando las cartas, le fue comentando lo que veía. Señora, usted tiene mucho dinero, pero no lo sabe, le dijo. ¿Cómo es posible?, preguntó ella. Sí, camina sobre dinero, remarcó él. En su casa hay mucho dinero enterrado. Es oro. Y le diré otra cosa. Usted y su familia han estado viendo a un espíritu durante muchos años. ¿Cierto o no? Mi madre quedó sin palabras. Esto era verdad. Y lo más sorprendente es que no le había mencionado nada, ni el más mínimo detalle sobre la casa. No le quedó más remedio que decir que sí. El brujo continuó diciendo: esa entidad se ve por la casa, y hay una razón. Cuando ese oro fue enterrado, una persona fue enterrada con él para resguardarlo. Nadie lo podrá tener si no le dan lo que pida. Si usted me paga, yo le puedo decir el lugar exacto del dinero y qué es lo que quiere este espíritu para entregárselos a ustedes. Muchas veces lo único que quieren es una santa sepultura, pero a veces piden vida por vida. Así que usted dígame, señora. Por el simple hecho de saber que una de las posibilidades era que pidiera una vida, mi madre se negó. No quiso saber nada más. Una vez en casa, ella nos contó su experiencia con el brujo. Mientras recordaba sus palabras, iba atando cabos. Era por eso que lo veíamos. Yo, por otro lado, recordé las insistencias de Don Chon sobre el asunto del dinero. Luego vino a su mente una plática con su tío abuelo que había acontecido hace muchísimo tiempo. Esto sucedió antes de que mi padre y mi madre habitaran la casa, es decir, previo a que yo naciera. Mi padre le compró la casa a Don Chon, y después de adquirirla se la prestó a un hermano de mi abuela materna. Eran buenos amigos. El tío abuelo vivía solo, de modo que un hermano de él lo visitaba cada que podía. Una de esas ocasiones estaban ambos conversando en el comedor. El tío que estaba de visita se quedó solo por un momento, porque el otro se fue a la cocina. En ese instante vio pasar una sombra negra caminando por el viejo pasillo. No quiso mencionar nada para que mi madre no se asustara una vez llegara a vivir allí. Hemos estado conviviendo con esa entidad durante muchos años. Sin darnos cuenta, llegó a afectarnos en algunos aspectos. Quizá no de gravedad, pero las huellas de lo vivido, ahí están. Emiliano y Daniel quedaron con ese miedo incurable hasta la fecha, hacia la oscuridad, a la casa y a quedarse solos ahí. Les cuesta mucho salir al baño en las noches. Los adultos debemos acompañarlos. Sé que son niños y que su imaginación es grande, pero en verdad se siente una energía muy densa en cierta área de la casa, exactamente en el baño y recámara más antiguos. Algunas veces cuando cruzamos, se nos eriza la piel. Algo en nuestro interior se niega a mirar. El instinto sale, aceleras el paso y dejas atrás ese lugar. La última vez que alguien vio a esta entidad, la casa se encontraba temporalmente deshabitada. Una de las gemelas decidió visitar la casa para echarle un vistazo. Además, se quedaría a dormir una noche. Su hija y ella llegaron por la mañana. La niña tenía urgencia de entrar al baño, así que apresuró a su mamá para que abriera la puerta. Mi hermana abrió. Entonces la niña entró disparada. Un momento después, regresó con su mamá.
diciéndole que no podía entrar porque estaba un señor ahí, ocupando el baño. Ella sabía que era imposible. No había nadie en la casa. Tenía meses deshabitada. Cuando su hija le dijo eso, perfectamente supo de lo que se trataba. ¿O de quién? Dice que sintió un miedo horrible. Sin embargo, tomó valor para acompañar a su niña. La verdad, no sabemos si ese asunto del oro es real. La única certeza que tenemos es que este espíritu lleva en la casa muchos años. Como decía, desde antes de que yo naciera. Y ya no tengo 15 años. Don Chon afirmaba que sí había dinero. El brujo también. Las leyendas antiguas coinciden en que donde hay tesoros enterrados, siempre hay espíritus. La construcción de la casa no es tan vieja como para coincidir con el tiempo en que las personas usaban y tenían mucho oro. Pero mi pueblo y sus terrenos surgen desde la conquista española. No estaba habitado por personas. Se dice que era un lugar de potreros de ordeña, pertenecientes a los hacendados. Obviamente los trabajadores recorrían estos lugares para cuidar el ganado. Si lo del dinero fuera cierto, posiblemente date de esa época. Y simplemente mi casa quedó sobre ese terreno maldito. Estás atrapado en el nudo de bruja. Gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado la historia paranormal de mi familia. Hasta el momento, este es el final. Y si alguna vez tengo alguna actualización, ten por seguro que te lo voy a contar. Hasta la próxima.